La sentencia T-324 del año 2024 habla de una sentencia que se dio luego de una tutela puesta por el periodista Christopher Tiful Lloreda hacia la Universidad Nacional de Colombia. La razón por la cual él puso esta tutela fue que él solicitó a la universidad la información de los títulos académicos y el estatus de un grupo de funcionarios del Estado. La universidad se negó y esto resultó en que el periodista considerara que se estaba vulnerando su derecho, el derecho a la información pública, y a petición de esto, él decidió fue colocar la tutela. Todo el conflicto comenzó el 25 de agosto de 2023, cuando Christopher Thibault Lloreda, en calidad de periodista, le pidió a la Universidad Nacional de Colombia información sobre títulos académicos y el estatus de 14 ciudadanos que calificó como altos funcionarios del Estado. Él había preguntado sobre si se habían graduado de la universidad, cuál era la fecha y qué títulos habían obtenido. Además, había preguntado si en caso de que no se habían graduado o si habían sido estudiantes, qué cursos habían hecho. El periodista basó esta petición de obtener esta información en la ley 1712 de 2014, que regula el acceso a la información pública aquí en nuestro país. Él argumentó que los datos solicitados eran de interés público, dado que el rol de funcionarios los volvían personajes públicos y la importancia de la información académica era importante también para la gente. La universidad comenzó a dar unas respuestas que no eran las que él esperaba. Algunas facultades como la de Ciencias Económicas, la de Medicina y la de Derecho, proporcionaron información sobre títulos de algunos funcionarios, eh, pero otras facultades se negaron. Específicamente la Facultad de Ingeniería y la de Ciencias se negaron a entregar toda esta información, argumentando que los datos pedidos eran de un carácter sensible, era información reservada y que estaban protegidos por la ley estatutaria 1581 del año 2012, que regula la protección de datos personales. Específicamente consideraban que esta información para ser entregada necesitaba tener la autorización de las personas a las cuales se estaban consultando. La Corte Constitucional, en su fallo, abordó el marco normativo y reiteró que la jurisprudencia sobre el derecho al acceso a la información pública, consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política, este derecho implica que toda persona tiene derecho a acceder a documentos públicos, salvo ciertas excepciones legales. La Corte también señaló que este derecho está respaldado por tratados internacionales y derechos humanos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye el acceso a la información pública como parte del derecho a la libertad de expresión. El derecho al acceso a la información pública tiene su estrecha relación con el derecho de petición, en el sentido en que las solicitudes a la información deben ser respondidas de manera adecuada, veraz y oportuna. Recordemos que la ley 1712 de 2014 establece que las entidades públicas, como la Universidad Nacional, que recordemos es una entidad pública, deben proporcionar la información solicitada y en caso de negarse a hacerlo, deben basar su negativa en razones claras y bien fundamentadas, como seguridad nacional o privacidad. La Universidad Nacional, en su defensa, argumentó que la información solicitada, como era sensible y estaba protegida por la legislación de protección de datos personales, se basaba en la ley estatutaria 1581 y la ley 1755 de 2015, que clasifica como reservados los documentos que involucren la privacidad de las personas. Finalmente, la Sala Octava de la Corte Constitucional concluyó que la Universidad Nacional había vulnerado el derecho al acceso a la información pública del periodista y que era incorrecto que se hubiera negado a entregar esa información solicitada. La Corte precisó que la negativa de la universidad no estaba fundamentada realmente en ninguna de las excepciones legítimas de la ley. O sea que en esos casos que habíamos mencionado anteriormente, donde podían haber unas excepciones, ninguna de las argumentaciones de la Universidad Nacional entraban en esa ley. Al final, la universidad no respondió de la manera adecuada ni completa según la solicitud. Básicamente se equivocaron. La Corte ordenó a la Universidad Nacional, a través de sus facultades de Ingeniería y Ciencias, entregarle al periodista la información, puesto que al final no pudieron encontrar una forma
en la cual podían realmente argumentar el por qué no entregar esa información y al final tuvieron que entregarla.